Bueno, le damos la bienvenida a Jimena Barajas. Ella es directora del análisis económico. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, dinos, ¿cuál es la realidad sobre el COVID? Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues en el segundo trimestre la economía se contrajo 18.9% anual y en términos trimestrales 17.26%. Aunado ya 5 semestres consecutivos a la baja y como sabemos, México está sufriendo no nada más una reacción, sino una crisis económica a causa del COVID-19, pero también como consecuencia del estancamiento económico desde el 2019. De hecho, esto de los 5 trimestres consecutivos a la baja en el PIB es algo que no se veía desde el último trimestre de 1985. Dada la caída en la economía mexicana y sobre todo la pérdida de empleos que hemos visto que todavía hay 10 millones de personas que tienen afectación en sus ingresos, se espera obviamente una recuperación lenta y en el mejor de los escenarios creemos que le tomará a México recuperar el PIB que se tenía en el 2018, 4 años, y en un escenario más probable que le tomará entre 6 y 11 años. ¿De qué va a depender? Pues de cómo siga todo esto de la pandemia, el número de infectados y muertos. También, y qué tanta confianza se tenga sobre México. Como dije, en el mejor de los casos, una recuperación completa de 4 años. Para esto, creo que se tendría que dar una política fiscal expansiva bien dirigida para que no se siguieran perdiendo tantos empleos y para sentar las bases para una recuperación económica más efectiva. México salga de esta crisis económica por el coronavirus y cuáles son sus consecuencias. En México el panorama es bastante sombrío. Se estima que el PIB caiga entre el 6 y 10%. También hay cerca de 2 millones de empleos perdidos. Un ejemplo de los sectores más golpeados es el restaurantero, pues más del 80% han parado sus operaciones temporalmente e incluso más de 30,000 negocios cerraron. El paro de operaciones y la caída de la demanda son los principales problemas en los que se enfrentan los empresarios a raíz de la contingencia sanitaria. Si no queremos que esta crisis sea la peor de la historia, tenemos que apoyar a los negocios más pequeños y por ende más vulnerables, otorgando financiamiento y haciendo toda una estrategia de política industrial. Se debe apoyar a la pequeña y mediana empresa de forma que ellos puedan pagar la nómina y de que salgan a flote de esta crisis. Tenemos que hacer que estos negocios se mantengan sanos y relativamente fuertes para que en el próximo año todo esto mejore. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos? Apoyar la economía local, porque se nos hace muy fácil tomar el celular y pedir el súper, pero se nos olvida que el de la tienda de enfrente necesita sobrevivir esta crisis y nosotros podemos ser parte para ayudarlo. Y no todo puede ser malo, no solamente va a ser una recesión, sino que va a permitir un cambio social importante en cómo nos comportamos, porque van a haber un montón de nuevas industrias que van a poderse repensar de una forma eficiente. Hasta ahora no hay organismo financiero internacional o incluso de México que diga lo contrario. Estamos enfrentando una de las peores crisis económicas de nuestra historia. Una crisis en la que los empleos de niveles medios y bajos podrían ser los más afectados y que orillará a millones de mexicanos a la pobreza. Sin embargo, como ciudadanos podemos ayudar a mitigar el impacto. ¿Cuáles son los efectos macroeconómicos en México? Ante el aumento de casos confirmados por COVID-19 en México, la moneda mexicana se depreció más de 30% a finales de febrero. El dólar cerró en 19.64 pesos y el 23 de marzo en 25.68 pesos. Sin embargo, el choque en la producción apenas comienza. Mientras más personas dejen de laborar tanto en México como en Estados Unidos, la presión sobre el tipo de cambio aumentará debido a 6 factores.
1. El colapso del sector turístico, que representó el 8.7% del PIB en México en 2018. Las restricciones de vuelos, cierres de hoteles, playas y atracciones turísticas harán que el sector sea uno de los más afectados por un tiempo indefinido. La entrada de divisas internacionales por actividades turísticas fue de 1.9% del PIB en 2019. Además, el sector emplea el 6% del sector formal remunerado del país. 2. La disminución esperada en las remesas debido a la contracción de la actividad económica en Estados Unidos. Goldman Sachs espera una reducción del PIB de USA de 3.8% en 2020 y del 24% anualizado en el segundo trimestre. Por otro lado, las remesas representaron el 2.9% del PIB durante 2018. Esto representa una disminución en el ingreso disponible de hogares vulnerables, además de una menor oferta de dólares en México. 3. La disminución en las exportaciones debido a la reducción de la demanda por bienes mexicanos en el extranjero. 4. El colapso en el precio del petróleo. La mezcla mexicana de exportación cayó a un mínimo histórico de $14.54 por barril, lo cual implica una menor cantidad de dólares entrando a la economía mexicana. 5. La apreciación del dólar vis-a-vis otras monedas debido al efecto flight to safety en contextos de incertidumbre internacional en el que inversionistas internacionales buscan bonos seguros. 6. El papel de las expectativas. Si los mercados internacionales anticipan que la demanda por consumo o la cadena de suministro en México va a estar comprometida de tal manera que imposibilite una recuperación en forma de V después de la crisis, los inversionistas perderán la confianza en el peso, incluso antes de que dicho escenario se marque. ¿Bajo qué contexto tiene que enfrentar la crisis el gobierno mexicano? Del 2019, el PIB en México decreció 0.1% y la deuda neta total cerró en 35.2% del PIB, de la cual el 27.5% del PIB constituye deuda interna y 7.7% del PIB deuda externa. La depreciación actual ya está aumentando el costo del servicio de la deuda y se anticipa que dicha tendencia continúe. ¿Cómo puede el gobierno responder ante el reto que representa el COVID-19? ¿Cómo afecta la informabilidad a la decisión política pública a realizar en este momento? El 56.9% de la población ocupada pertenece al sector informal. Especialmente para ellos, los servicios públicos de salud presentan una calidad heterogénea y es difícil que puedan dejar de trabajar o hacer home office o durante la cuarentena. La decisión de esos hogares enfrentan es la de la probabilidad de contagiarse contra la certeza de no tener dinero para alimentar a su familia. Además, muchas empresas no tienen acceso al mercado de capitales, por lo que garantizar la deuda de micro, pequeñas y medianas empresas no es suficiente para asegurar un ingreso mínimo a la población durante los próximos meses. En ausencia de mecanismos de focalización efectivos, la única alternativa es recurrir a una transferencia general a la población para fomentar el consumo, aunque esto implique altos errores de inclusión. ¿Cuáles son los posibles escenarios para la población trabajadora mexicana? Las acciones que se presentan fueron elaboradas utilizando como base la evaluación de repercusiones por sectores de la OIT, anexada en el informe de observatorio de la OIT llamado el COVID-19, el mundo del trabajo, segunda edición.
La metodología utilizada para la estimación de escenarios fue la prospectiva estratégica, la cual proyecta escenarios donde el fin no es predecir el futuro, sino observar cuáles serían las consecuencias de no convertirse en un actor de la toma de decisiones. Se recurre a los estudios y herramientas recabadas por la Revista Centroamericana de Administración Pública, en donde se exponen los conceptos de Guillermina Baena y Michael Godet, los cuales plantean que el administrador o gestor público o privado puede adoptar diferentes actitudes posibles para afrontar el futuro, como avestruz pasiva, que cierra los ojos, o como bombero reactivo apagafuegos. Es precisamente Godet quien plantea consideraciones sobre los estudios prospectivos estratégicos, que la prospectiva explora el futuro desde una perspectiva preactiva y proactiva, de forma que la actitud preactiva implica la anticipación a los cambios y la actitud proactiva no espera, sino que busca provocar los cambios. Por esta razón, planteamos 3 escenarios: probable, deseable y pesimista, para darnos una idea de cuáles serían las consecuencias de la inacción en los mercados del trabajo en México ante la crisis provocada por el COVID-19. En conclusión, la cantidad de empleos que se pierden dependerá de los estímulos que se extiendan a la economía y al trabajo, por lo que los gobiernos tendrán que impulsar políticas fiscales orientadas a los sectores que mayor riesgo tienen de pérdida de empleos. En nuestro país será principalmente el sector terciario. Enseguida, las actividades relacionadas con las manufacturas, el comercio minorista y mayorista, el turismo y las empresas del ramo de los alimentos, teniendo en cuenta que en México existe un mundo del trabajo que opera de manera informal y requerirá ser tomado en cuenta para rescatar más empleos. Será necesario apoyar a las empresas de tamaño micro, pequeñas y de mediana. Estas son parte medular de la estructura del empleo. Además, los gobiernos y los empresarios deben comprometerse en ampliar la protección social a la población, que ayudará a conservar más empleos. El gobierno podría ofrecer a las empresas ayuda financiera y fiscal para aliviar la crisis. Las empresas se tendrán que comprometer en los próximos meses a proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, a reforzar las medidas sanitarias y a promover el trabajo desde casa, apoyándose con las tecnologías digitales, con la finalidad de contener los efectos de la pandemia, que por lo visto y anunciado permanecerán un buen tiempo.